no pudo ser porque estaba la pandemia. Para el 2020, tampoco. Para el 2021, tampoco. Y bueno, pues ha llegado el 2022 y a Dios gracias es el momento en que se ha recuperado la escuela dominical y otras actividades y vamos a abordar el, el tema. Pero cuando lo preparaba me di cuenta de un aspecto que se nos quedó colgando cuando hicimos el primer estudio acerca de la mayordomía. Y es que no incluimos algo que es básico en la propia concepción del mayordomo o de la mayordomía, y es precisamente el concepto de ofrenda. Porque es lo que diferencia lo que podía ser pagar una cuota de afiliación de lo que es el traer y el poner nuestros recursos delante de nuestro Dios, el de ofrecérselos. En este retorno, en el que no retornamos el 100% de lo que recibimos porque necesitamos vivir, pero sí que retornamos una parte de todo lo que Él nos da. Entonces, vamos a enfocar esta escuela dominical. Le puedes dar a los tres, porque si no, vamos... Ahí. La siguiente. Dale dos veces más. Es que no, como no hay mando, es una historia, porque he planificado las diapositivas como si yo pudiera tener aquí el mando. Entonces, como venía diciendo, se nos quedó colgando ahí el enfocarlo desde el punto de vista de la ofrenda, es decir, cómo administramos y cómo traemos ante Dios aquella parte de lo que Él nos ha dado. Y eso es lo que vamos a abordar en este curso. Vamos a empezar, lo vamos a hacer hoy, por recordar un poco lo dicho en 2017 acerca de la mayordomía y del mayordomo. Va a ser un poco a modo de introducción y después durante los 3 domingos siguientes vamos a estudiar qué es la ofrenda tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Qué se nos dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento acerca de la ofrenda? Por ofrenda entendemos nosotros la colecta, recoger las ofrendas, pasar la colecta. Pero el sentido de ofrenda va muchísimo más allá. Y lo vamos a ir viendo. Hoy vamos a comenzar, puedes pasar, pasa, le puedes dar a esta, correcto. Vamos a comenzar a recordar lo que es el concepto de mayordomía. Ahí hay unas definiciones de lo que significa mayordomía: cargo y empleo de mayordomo o de administrador, el ejercicio y oficio de mayordomo y la oficina del mayordomo, es decir, el lugar físico donde el mayordomo realiza su cometido. ¿Nos dice esto algo acerca de lo que es un mayordomo? No, no dice. No dice lo que es la mayordomía, pero claro, la definición se queda como muy coja, porque no, seguimos sin saber lo que es el mayordomo. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. ¿Os dice algo? No sé si se ve bien al haber sacado los dos cuadros juntos, pero ahí a la izquierda hay un fotograma de una película que creo que se llama así, el mayordomo, y a la derecha hay pues también otro fotograma de una serie que fue muy famosa, pues ambientada a finales del siglo XVIII, del siglo XIX, principio del siglo XVIII, de una mansión inglesa. ¿Qué es un mayordomo?
Pregunto y espero respuesta. Esto no es una predicación, ¿vale? Un administrador, el que sirve. Más cosas. Algo más concreto. Un empleado. Algo más concreto. El que organiza. El que está al servicio de su amo y de su señor. ¿Pero cómo? Si el señor está aquí, ¿dónde está el mayordomo? ¿Aquí o aquí? En medio. Es alguien que tiene una cierta responsabilidad por delegación. Es como las comunidades autónomas que ejercen funciones delegadas del gobierno. Pues aquí pasa 3/4 de lo mismo. Mayordomo es, en principio, como se ve ahí, una figura del servicio doméstico. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí vemos las funciones o las definiciones del mayordomo, y es un oficial en las congregaciones o cofradías que cuida de la satisfacción de los gastos y el gobierno de las funciones. En algunas empresas. Siguiente. Completa. Y aquí ya nos vamos acercando más a lo que nos interesa. Criado principal, el que está entre medias, a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o hacienda. Servidor principal de una casa o encargado de los obreros o servidumbre y de administrar los gastos ordinarios de una hacienda. Es decir, es alguien que tiene una cierta responsabilidad porque está al servicio de una persona que está por encima de él, de una persona que jerárquicamente es su superior, pero al mismo tiempo él está puesto en un nivel de responsabilidad porque tiene el encargo, la encomienda de dirigir a aquellos trabajadores que están en la casa sirviendo al mismo señor que él. Y os pregunto, ¿no trae esto que acabo de decir alguna reverberación, algún eco en vuestras mentes de un pasaje bíblico? ¿Cuál? ¿Alguien ha dicho que sí? Yo pienso en Génesis cuando Dios, bueno, pues digamos que nos da al hombre para que sea él que cuide de la creación de la tierra, para que amise, para que... Bien, y así lo estuvimos viendo, y de ahí deriva la responsabilidad como administradores de lo que sería la casa global que hemos visto antes, cuidar la naturaleza, tener cuidado del tema del cambio climático y todas estas cosas. Pero, algo más próximo. Jesús. ¿Cuándo? Cuando dijo que no he venido a ser servido, sino a servir. También, pero algo todavía mucho más claro y más contundente. Y se da en el contexto del ejército. ¿Qué es lo que le dice el centurión a Jesús? Que él tiene a personas a su cargo, y que si dice que venga, porque... Claro, cuando Jesús le dice a su casa, le dice que no hace falta, que él sabe lo que está en autoridad, que tiene personas a su cargo, y que le dice a este ven, viene, y aquel va y viene, y que él podía hacer lo mismo. A veces, como cuando concretamos, a veces perdemos un poco la perspectiva global. El ser mayordomo no es ser solo un criado, un servidor. Ser mayordomo tiene unas implicaciones que van mucho más allá de eso, y su sentido y su contenido se expande hasta alcanzar cualquier ámbito de responsabilidad intermedia en las que estemos inmersos.
Sí, bueno, es una cita que vamos a ver. Es una cita que vamos a ver. También ocurre que las palabras nos juegan muy malas pasadas, porque ya habéis visto, al definir lo que es el mayordomo, en unos casos se nos habla de servidor, en otros se nos habla de criado, en otros se nos habla de otra cosa. Las palabras tienen significados que no son exactamente iguales, son parecidos, por eso hablamos de sinónimos y tomamos criado como y siervo, o siervo y esclavo, porque en el Antiguo Testamento, en la Biblia, muchas palabras que nos traducen como siervo, lo que está diciendo realmente es esclavo. Entonces, como que nos juegan malas pasadas las palabras. Corremos el riesgo de, si focalizamos de una forma muy concentrada, si definimos de una manera muy estrecha, si restringimos el sentido, encontramos que las palabras pueden ser muy distintas. Es muy distinto un esclavo, en el sentido de esclavo típico de la época de la esclavitud, de lo que sería hoy un siervo, que es una persona que presta un servicio de carácter doméstico a cambio de un salario. No tiene nada que ver la figura del esclavo con la del siervo actual. Pero cuando vamos hacia atrás, nos remontamos en el tiempo, pues vemos que esas connotaciones tan concretas, tan estrictas, tan propias de las palabras, pues se pierden y terminan difuminándose, y encontramos, por lo que he dicho antes, que en el Nuevo Testamento una misma palabra en griego a veces se traduce por esclavo, otra se traduce por siervo, depende del gusto del traductor o del no gusto del traductor, o de si hay cacofonías porque se repiten y en un sitio se pone una palabra y en la otra. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta, porque vamos a ver cómo se nos definen los términos de siervo y mayordomo en el Antiguo Testamento. La vez anterior lo vimos con mucho más detalle, hoy lo vamos a ver de una manera más rápida. El primer término que utiliza el Antiguo Testamento es nar, que significa servidor o intendente de la casa de, como veremos ahora a continuación. Y el segundo es Aser al-Abadí, el que está sobre la casa. En principio nosotros, cuando hemos tratado de explicar lo que era un mayordomo, nos ha costado un poquito de trabajo. Pero si vamos al Antiguo Testamento, que no existe la palabra mayordomo en el sentido que hoy la tenemos nosotros como algo concreto que designa esa función, pues nos encontramos con palabras que describen esa misma figura, pero digámoslo así, con todas sus letras. No encontramos administrador en hebreo, pero encontramos el que está sobre la casa, el que es el responsable de administrar la casa. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos en 2 de Samuel los versículos 9, el capítulo 9, los versículos 2, 9 y 10, en los que se nos habla de un tal Sibá. Que alguien lo lea, por favor. ¿Cómo? 9, los versículos 2, 9 y 10. En realidad es todo el capítulo 9, pero bueno, es muy largo de leer. Entonces esos 3 versículos, el 2, el 9 y el 10. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Ahora al 9 y 10. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras,
te almacenarás de frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. ¿Qué es lo que llama la atención de estos 3 versículos? Que sí que se hace cargo luego del hijo de Saúl también. No, desde la perspectiva que estamos viendo ahora del siervo y no siervo. Pues es curioso que él, siendo siervo, nos dice aquí al final que tenía, y Siba tenía también un montón de siervos. Claro, eso es lo que decías tú también, Elena, ¿no? Que coma en la misma mesa que su señor. Ah, bueno, sí, eso era un favor de David. Pero es lo que ha dicho Diony, que nos lleva otra vez a esa escala intermedia de responsabilidad a la hora de la figura del administrador, o sea, del mayordomo. Un siervo que a su vez tiene 20 siervos. Los hijos no cuentan tampoco en... Un siervo que a su vez tiene 20 siervos. Luego tenemos otra en Ruth, capítulo 2, los versículos 5 y 6. El criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. ¿Son los 2 versículos esos, el 5 y el 6? Ah, el 5. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Vale. Aquí la palabra que se utiliza es nar, pero hemos visto mayordomo. Otras versiones traducen siervo o encargado, el encargado de los segadores. Es un poco como las traducciones introducen modificaciones, pues en función de un montón de cosas como ya he dicho antes. Pero si vamos a la palabra, es siervo, criado, el que le responde a Booz, que a su vez tenía un puesto de responsabilidad porque era el encargado de organizar el trabajo de los segadores de Booz. Vamos con el segundo término, Aser al-Abadid. Que alguien lea Primera de Reyes 4:6. Aisar era mayordomo y Adoniram, hijo de Abda, era el encargado del tributo. Bien, yo os voy a leer cómo traduce una versión de la Biblia que se llama la versión textual, que es mucho más fidedigna en relación con los términos hebreos. Aisar estaba a cargo de la casa real y Adoniram ben Abda a cargo de los tributos. En la primera parte, tú has dicho que Aisar, mayordomo, traduce correctamente, pero si nos vamos a la transliteración, es a cargo de la casa real. Y así podríamos ir viendo en cualquiera de las otras citas que hay. Dale a la siguiente. Ahí hay 2 casos que se mencionan también de
de la época de la monarquía en Israel, a Isar, que era un alto funcionario de la corte de Salomón, el mayordomo, gobernador del palacio, de Eliaquín, que era el administrador del palacio en tiempos del rey Ezequías. Y tenemos un último caso ahí que es el de José. Que alguien lea Génesis 43, 16. ...16 a 19. Génesis 43, 16 a 19. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a estos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí, y para tendernos lazo, y atacarnos, y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Vale, si os dais cuenta, el versículo 16 y en el 19 la traducción utiliza mayordomo. La textual, al que estaba a cargo de su casa, en esas dos mismas versiones. Y el tema es importante, porque esto se da en el contexto de que José ya era pues prácticamente el gobernador de todo Egipto. De hecho, hay un pasaje en el que Faraón, cuando lo encumbra, le dice que por encima de él no va a estar nadie nada más que él mismo, que es el que tiene el trono. Bueno, vamos a dejar aquí este repaso en lo que atañe al Antiguo Testamento. A continuación tenemos la etimología latina, major domus, que es lo que más se parece a nuestra palabra actual de mayordomo, pero significa el mayor de los siervos o de los servidores de la casa. Aquí no nos vamos a detener, porque como la Biblia no se escribió en latín, bueno, se escribió la Vulgata, pero era una traducción, ¿vale? No se escribió en latín, pues no tenemos nada que buscar. Así que vamos a ir al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos que hay dos palabras, oikónomos, de oiko casa y nomos norma regla ley, que nos traen también palabras que en español no son familiares. Ecónomo, economía, pues ahí está el origen. Y luego hay una segunda palabra, que esta ya sí que no nos dice nada así al oído, que es epítropos, de epi sobre y tropos encargado. Pasemos a la siguiente diapositiva. Oikónomo, economía, se traduce por mayordomo, por administradores y por mayordomía, dependiendo del contexto en el que se ha dicho. Y aquí no vamos a decir nada más, vamos a volver otra vez a ver la posición que vimos antes. Mayordomo, es decir, alguien que está entre el Señor y, digamos, el siervo de a pie, que no tiene más responsabilidad que su propio trabajo. No tiene responsabilidades, por decirlo de alguna manera, de gestión o de administración. Ya sabemos lo que es un mayordomo.
Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué o quiénes deben considerarse mayordomos? ¿Somos nosotros mayordomos? Yo he estado hasta ahora diciendo que somos mayordomos y el estudio que existe en el 2017 también partía de la base de que somos mayordomos. Merche ha apuntado antes a Génesis, en el que, me parece que has sido tú, ¿no? Era Lucas. No, Lucas. ¿Quién ha dicho entonces lo de Génesis? Ana. En el que Dios le encomienda al hombre la tarea de cuidar la tierra, y efectivamente es un ejercicio de mayordomía. Pero si buscamos en el Nuevo Testamento algo acerca de lo que es un mayordomo, o de quiénes somos o quiénes podemos ser mayordomos, el pasaje que se ha mencionado antes de Lucas 12 es un pasaje que es tremendamente claro. Voy a pedir a uno de vosotros que lo leáis. Lucas 12, del 35 al 48. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si cuando aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarme, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que esto no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. A ver. Tela. A ver, pues empieza a cortar la tela. Bueno, yo no he leído esto, que alguien... pues sí, Te lo he dicho no porque lo hayas leído, sino porque dices tela. Pues, se supone que te ha sugerido muchas cosas. Bueno, a ver, alguien que haga algún comentario. Bueno, hay algo que es evidente y que salta a primera vista y que divide ese texto en dos porciones. Una está dedicada ¿a quién? Los primeros versículos están dedicados al siervo, que es lo que Jesús en su discurso habla primero de un siervo y luego después de otro, o de un mayordomo y después de otro, porque se intercalan ahí las palabras siervo y mayordomo, pero en el original es el mismo. ¿De quién nos habla primero? Habla de un siervo fiel. De un siervo fiel, de un siervo bueno. Y en segundo lugar, del siervo infiel, del siervo malo. Eso es lo primero. Al margen de eso, porque luego hay otros temas que ya veremos,
Pero en el asunto de la mayordomía, ¿qué hay ahí en ese texto que os ha llamado la atención? Si es que os ha llamado la atención. A ver, Dios nos da unos talentos, nos da unos bienes que nosotros debemos de utilizar bien. Él, cuando llegue su momento, nos pedirá cuentas de lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado. Sí, esa es la parte del discurso de Jesús. Pero previo a ese discurso de Jesús, de esa segunda parte del discurso de Jesús, no, y de la primera también, hay algo que es el desencadenante de ese discurso. En el primer versículo, en el versículo 35, nos invita a mantenernos listos, que estemos preparados. Sí, vale, pero eso lo veremos luego después. Yo quiero otra cosa. Que Pedro pregunta si se refiere Eso. a ellos, a los discípulos. Eso o- es. Eso es. Pedro está preguntando, de alguna manera, que si son ellos solo los mayordomos o son todo, o es todo el mundo. ¿Y qué le responde Jesús? Antes de entrar en lo del buen siervo y en lo del mal siervo, ¿qué es lo que le viene a decir Jesús? Que el conocimiento implica responsabilidad. Sí, pero antes. Pues que todos somos mayordomos, que todos somos siervos. O sea, la pregunta de Pedro, Señor, ¿es para nosotros solos o es en general? Es para todos en general. Lo que sí ocurre, y es lo que expone Jesús en su discurso, es que dentro de eso hay dos niveles también de responsabilidad o de culpabilidad. El de que sabiendo lo que tiene que hacer y no lo hace, y el de aquel que no lo hace porque no sabe que tiene que hacerlo. Son dos niveles de responsabilidad. Y a mí me gustaría hacer dos precisiones en relación con este texto, que las dos forman parte de la tela de Dionisio. Primero, bueno, lo que ya hemos dicho, que todos somos mayordomos. Lo segundo es que a estas palabras de Jesús se las suele vincular mucho con el tema escatológico, porque habla del Señor que viene, que no se sabe el día y la hora cuando va a venir, y se desplazan al momento escatológico, y a veces se mezclan las cosas y se habla de que hay que estar listos para salir corriendo, irse a las montañas y cosas de ese tipo. Aquí lo que Jesús nos está diciendo es que debemos ejercer nuestras funciones de mayordomo, es decir, ejercer la responsabilidad que Él nos ha concedido en cada momento. Porque si lo ejercemos en cada momento, el que venga el Señor nos trae al pairo, porque estamos haciendo aquello que debemos. Estamos administrando. Y aunque se excede un poquito del estudio de esta escuela dominical, ¿qué cosas son las que nosotros podemos administrar que Dios nos ha dado? Pregunto. ¿Y qué es lo que tenemos? Porque tenemos pelo, tenemos gafas. Pues talentos, dinero, todo lo que nos ha dado. Tiempo, dones, talentos y haberes. O sea, todo lo que Dios nos ha dado es lo que tenemos que administrar responsablemente,
y de la manera que Él quiere. Y en ese sentido, si lo hacemos, no tenemos que estar perturbados pensando si va a venir mañana o va a venir pasado mañana o va a venir dentro de un mes. Nos da igual. Estamos ejerciendo, cumpliendo la función de mayordomía que Dios nos ha dado y que tenemos que ejercerla en cada momento. El otro punto, que este sí que tiene tela, es la descripción de lo que le ocurre al mayordomo infiel. Porque de alguna manera, si lo leemos así, es la negación del concepto del perdón que nos proporciona el Nuevo Testamento. Así, de claro, porque le está diciendo a Pedro, tú tienes que hacerlo bien porque si lo haces mal, te puedes ver así. Evidentemente, no podemos, eso es una contradicción pura y dura, y no lo podemos entender como contradicción. Pero sí nos tiene que servir para señalarnos, mejor dicho, que Dios no está para legitimar todo aquello que se nos ocurra hacer. Esté bien o esté mal. Lo obedezcamos o lo desobedezcamos. Dios no va a legitimar las conductas que se sustancian en una mala mayordomía. El que vaya a ser hasta ese extremo, pues la realidad es que no lo veo así. Yo lo veo más bien como un campo de tensión con dos extremos en los que tenemos que ser conscientes del riesgo que corremos. Porque parte del problema de los fariseos era que ellos habían interiorizado y habían racionalizado tanto sus deberes para con Dios, que luego se sentían libres de, en otras cosas, hacer lo que les diera la gana estando mal. Y Jesús, desde luego, contra eso se rebela. No lo puede legitimar. Y nosotros tenemos que tener cuidado en no caer en la misma actitud que cayeron los fariseos. Es decir, sería una especie de comamos y bebamos, porque mañana moriremos y como estoy perdonado, pues hago lo que quiero. Que también es lo que se veía en la iglesia de Corinto, en parte. Es decir, gente que se sentía tan espiritual que podía hacer lo que le daba la gana, porque eso no afectaba a su espíritu. No se quedaba más que en el cuerpo, que el cuerpo era algo deleznable y algo de lo cual se podía prescindir. Entonces, es un contrapeso a actitudes acomodaticias respecto a lo que nosotros nos creemos que somos. Tenemos que tener cuidado porque la palabra de Dios nos dice, y de una manera tan contundente como la que hemos leído en este Evangelio de Lucas, que tenemos que ser buenos, fieles y diligentes mayordomos. Bueno, son -4. Como se trataba de una introducción, de un repaso, lo vamos a dejar aquí y el domingo que viene empezaremos ya con el concepto de ofrenda, porque, claro, aquí estamos hablando de la mayordomía, de una responsabilidad de hacer, pero uno se lo puede tomar como una especie de trabajo. Yo tengo esta tarea, esta responsabilidad, me levanto temprano, voy, hago mi trabajo y ya está. Pero hay un componente importante en la mayordomía de los recursos económicos, que es el concepto de ofrenda. Y eso es lo que veremos en estos 3 domingos.